Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial había terminado con el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919. Hubo representantes de más de 30 países, sin embargo los tres líderes en representación fueron Thomas Ward, David Lloyd y George Benjamin. Estos líderes hacen una alianza entre Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que impondrían todo tipo de sanciones económicas que incluían gastos de guerra, indemnizaciones millonarias, entre otras. Causas que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales fue que surge una alianza entre Roma, Tokio y Berlín. La otra es repartición de territorios de parte de los nuevos aliados, desconfianza ante el Tratado de Versalles, empiezan los gobiernos totalitarios, surgen los movimientos nacionalistas. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo muchas batallas, guerras y episodios. Sin embargo, se tienen contempladas a nivel general al menos 7 países que a continuación resumiremos de la siguiente manera. Etapa 1. Ataque de Alemania a Polonia, año 1939. Los aliados franco-ingleses atacan de forma naval. En dicha batalla, los alemanes y su poderío invaden Luxemburgo, Bélgica, Holanda, además de Francia. Los alemanes salen airosos, dominan la mayoría de Europa y hacen alianza con el país más poderoso en ese tiempo, Japón. Etapa 2. Alemania ataca a la Unión Soviética, año 1941. Rusia y Alemania habían firmado un pacto de no agresión, conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, por los dos ministros soviéticos y alemanes, que negociaron el acuerdo de manera secreta. El acuerdo, además de no agresión bélica, implicaba que Alemania daría productos manufacturados a cambio de materia prima soviética. Asimismo, dicho acuerdo consideraba el respeto entre las dos naciones, mantenerse neutros ante desacuerdos y no entrar a la guerra al menos durante 10 años. Etapa 3. Ataque a Pearl Harbor. Hay varias hipótesis de las causas por las que Japón atacó a Estados Unidos. La primera, desde el punto de vista de Nippon, era: la guerra ofrecía una perspectiva favorable para el país asiático por su poderío militar y podía seguir creciendo su expansión en Asia. La segunda, la visión estadounidense era reprimir el poderío nipón para que no creciera tanto y ellos posicionarse como el candidato a ganar y crecer después de la guerra. Estados Unidos, un año antes del ataque, ya estaba presionando a Japón para que se abriera en lo comercial y tuviera la capacidad de tener las puertas abiertas con el comercio con China. Etapa 4. Alemania es derrotada en Stalingrado. Este conflicto se conoce como la Batalla del Stalingrado. Fue un enfrentamiento entre la Fuerza de Defensa alemana contra el Ejército Rojo. Los alemanes, por medio de sus bombardeos, artilleros y aéreos, destruían todas las ciudades soviéticas y ganarían esta cruel lucha. Los soviéticos supieron atacar y contraatacar a la alianza del eje Alemania, Italia, Hungría y Rumanía, entre otros. Lograron replegar a sus ejércitos con el poderoso Ejército Rojo. Esta batalla fue clave elemental para los alemanes empezaran a retirar sus tropas, retrocedieran y cambiaran de estrategia. Esta batalla duró del 23 de agosto de 1942 al 2 de febrero de 1943. Etapa 5. Derrota de Italia, 1943. Desembarco en Normandía, año 1944. Los aliados se juntaron, desembarcaron en Sicilia y se fueron tras los fascistas. Su avance influyó para que encarcelaran a Mussolini. Se constituyó en Italia un nuevo gobierno que firmó tregua con los aliados en 1943. Posteriormente, los comunistas reaparecieron el 12 Mussolini y lo ejecutaron el 28 de abril del año 1944. Los aliados, Francia, Estados Unidos, la Unión Soviética e Inglaterra, tenían tiempo encontrándose, reuniéndose en conferencias, citas privadas u otros lugares para ver las estrategias de guerra, de cómo poder acabar con Alemania, Italia y Japón. Finalmente, los alemanes fueron rodeados por el grupo de los aliados en las playas francesas.
de Normandía en junio 1944. Etapa 6. La derrota de Alemania de parte de los aliados, año 1945. Hitler había persuadido a su país a no rendirse bajo ninguna circunstancia en esta guerra. Sin embargo, ya los nazis estaban con muchos enemigos que los estaban asediando. Por una parte estaban los hermanos aliados estadounidenses e ingleses bombardeando a todo Berlín y las ciudades colindantes. Fue tan intensa la lucha que 1000 aviones aliados atacaron al unísono con bombas incendiarias, destruyendo todo Berlín y pueblos aledañados. Los soviéticos llegaron también a Berlín, la cual incendiaron y destruyeron. La nación alemana quedó destruida. Hitler, al verse perdido, rodeado, en vez de entregarse, decide quitarse la vida junto con su pareja sentimental, Eva Anna Braun. Murieron cerca de 70.000 personas. En su desesperación, los alemanes pidieron que se alistaran al ejército adolescentes de 14 y 16 años y adultos de hasta 60 años. 7. Fin de la guerra. La derrota de Japón por medio de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945. Estados Unidos, aún teniendo en mente el ataque que hicieron los japoneses a la base militar de Pearl Harbor, solo esperó el momento oportuno para dar el golpe letal. Por medio de la alta tecnología bélica de la época que fue la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, los estadounidenses la arrojaron sobre Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, bombardearon Nagasaki a portada Fat Man, donde murieron más de 100.000 personas. Juicios de Nuremberg. Final total de la guerra. Una vez terminada la guerra, los aliados no se iban a quedar como en la Primera Guerra, esperando indemnizaciones. Tenían que idear estrategias para que no se repitieran los mismos errores de subestimar a los vecinos y dejar impunes crímenes en contra de la humanidad. Lo primero que hicieron fue buscar a todos los capitanes, generales o personas con cualquier cargo de poder nazi para llevarlos a juicio. La ONU, Organización de las Naciones Unidas, nació en San Francisco, en Estados Unidos, en 1945. La iniciaron como miembros activos medio centenar de países con una misiva o tratado llamado Carta de Naciones Unidas. En ella ponían las bases de la Constitución interna, donde surge la esencia de la ONU. Propósitos de la ONU: salvaguardar la paz mundial, evitar a toda costa el uso de la fuerza y la violencia, obedecer con respeto la Carta de Naciones Unidas, ayudar a tener el mejor estilo de vida, promover la armonía, ayudar y colaboración en los países, supervisar para que se proteja el orden internacional y los derechos humanos de todos los países, culturas, pueblos y tradiciones, proteger la libertad y soberanía de todos los pueblos. Miembros pertinentes que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia, antes Unión Soviética. Miembros no permanentes, los cuales son elegidos con cierta periodicidad para formar parte del Consejo de Seguridad y en el 2015 estaba integrado por los siguientes países: Venezuela, Nueva Zelanda, Nigeria, Masalia, Lituania, Jordania, España, Chile, Chad, Angola. Agua purificada Álvarez. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation.